El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron, prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan?». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Después del paréntesis que hicimos el domingo pasado con la solemnidad de Todos los Santos, hoy retomamos este quinto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, el que se llama el discurso escatológico, es decir, el discurso que nos habla de las realidades de los últimos tiempos, las realidades de la eternidad, la realidad del encuentro con Dios, la realización del reino de los cielos, nuestro encuentro definitivo con Cristo en la gloria, el juicio final, etc. Y entonces el Señor lo va haciendo a través de parábolas. Después, al final, en la solemnidad de Cristo Rey, vamos a ver esa solemne y portentosa escena del juicio final, ¿no? del juicio final como lo presenta San Mateo. Pero mientras tanto el Señor va como en una especie de creyendo, mostrándonos distintos aspectos de cómo se va a realizar y cómo se va a materializar el reino de los cielos. Y acá otra vez, pone el ejemplo de las bodas. Las bodas, ese acontecimiento social tan importante, el más importante en la vida de una persona, evidentemente, y nos cuenta más o menos así un poco cómo es el rito, pero vamos a hacer alguna pequeña referencia para enmarcar esta escena que el Señor nos muestra acá de las bodas y de estas 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes. La costumbre en la época era que una vez que las familias se habían puesto de acuerdo y se había celebrado el contrato matrimonial, ese hombre y esa mujer ya estaban casadas, ya eran marido y mujer. Es decir, se había celebrado legalmente el matrimonio. Pero todavía faltaba celebrar las nupcias. Para celebrar las nupcias había que hacer una serie de preparativos. Esos preparativos llevaban más o menos tiempo. Si la mujer era una mujer joven y soltera, los preparativos podían llevar un poco más de tiempo. Si era una viuda, los preparativos eran más cortos. Pero todo concluía con la celebración de las nupcias. Las nupcias, ¿cómo se celebraban? El novio, con sus amigos y con su familia, iba a la casa de la novia a buscarla y, entre comillas, la raptaba y la llevaba a la casa de su familia.
donde las mujeres de la familia del novio, más las mujeres de la familia de la novia y las amigas que la acompañaban, la preparaban para la gran ceremonia nupcial. Mientras tanto, el novio se iba a otro lugar con sus amigos, con su familia, con los varones de su familia, donde también él se preparaba para las nupcias. Entonces, cuando estaba todo listo, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que cuando vamos a la iglesia tenemos que esperar a la novia y nos empezamos a hacer cruces cuando vemos que hay mucho tráfico y la novia no llega, en aquella época el que se esperaba era el novio, porque estaba todo dispuesto en la casa de la familia del novio para el banquete, y mientras la novia con sus acompañantes, con sus damas de honor, esperaba en un lugar aparte, cuando el novio llegaba se armaba el cortejo, entonces entraban el novio con la novia, con los amigos del novio y con estas jóvenes que acompañaban a la novia, las que serían las damas de honor, que iban con sus lámparas encendidas, unas lámparas encendidas que más que nada tenían el sentido del sentido festivo de la celebración nupcial. Entonces, ¿qué pasaba? A veces el novio en sus preparativos también se demoraba. Estas lámparas eran lámparas de aceite y evidentemente había que tener una provisión de aceite para tener las lámparas alimentadas. Entonces, cuando el novio estaba cerca, había alguien que se adelantaba y avisaba, ya llega, entonces estas jóvenes prendían sus lámparas y se preparaban y armaban junto con la novia el cortejo nupcial. Cortejo. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos unas jóvenes que están acompañando a la novia, que están con sus lámparas, algunas tienen provisión de aceite, otras no. Cuando el novio llega, las que no tienen aceite no pueden encender las lámparas, y entonces las otras jóvenes le dicen, no va a alcanzar para todas, vayan a comprarlo. El novio llega, entran al banquete nupcial y se cierra la puerta. Entonces, cuando éstas llegan ya con la provisión de aceite, desde adentro el novio les da esa respuesta tan tremenda: no las conozco, váyanse. Así es la realidad del reino de los cielos, como nos la presenta el Señor. ¿Qué significan estas jóvenes? Ahora, viéndolo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del reino de los cielos, no de un banquete de bodas común y normal. Evidentemente, este banquete de bodas nos está simbolizando la realización del reino de los cielos, cuando el Señor vuelva en su gloria y majestad para ser juez de vivos y muertos. ¿Y quiénes van a entrar al banquete? Aquellos que estén preparados y que tengan las lámparas encendidas. Los que no tengan las lámparas encendidas ya es tarde, ya perdieron la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Esas lámparas encendidas, esas lámparas que en un cortejo nupcial son lámparas festivas, esas lámparas están simbolizando el alma de los creyentes. El alma que tiene que estar siempre preparada y dispuesta, esa llama de la fe que tiene que arder en el corazón del creyente y que tiene que ser alimentada con el aceite de la esperanza. El combustible para que esa llama de fe se mantenga encendida es el aceite de la esperanza en la realización de la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que el Señor va a volver. O sea, la primera promesa ya se cumplió, ¿no es cierto? La redención de Cristo. Ahora falta que se cumpla la segunda, que es que el Señor vuelva. Pero ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él vuelva? ¿Vamos a estar preparados? ¿Vamos a estar dispuestos? ¿O vamos a estar con las lámparas que se apagan? ¿Cómo está nuestra esperanza en la realización de las promesas del Señor? ¿La estamos alimentando? ¿Ese aceite de la esperanza está alimentando la llama de la fe o no? Esa llama de la fe es la que tenemos que tener encendida hasta el último día de nuestra vida. Porque no sabemos el día y la hora en que el Señor nos va a venir a buscar, en que el Señor va a golpear a nuestra puerta.
en que el Señor nos va a decir, vení conmigo, en que el Señor nos va a dar la última obediencia. Y no vamos a poder decir, no, espera un ratito que voy a comprar aceite. No vamos a poder decirle, no, espera un poquito que tengo que avivar la llama. El Señor va a venir, no sabemos el día y la hora, y tenemos que estar preparados. Tenemos que mantener encendida y viva la llama de la fe y alimentada con el aceite de la esperanza cristiana en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Entonces, de ahí la importancia del estar atentos, como nos dice el Señor justamente en la última frase que leíamos, estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Estemos prevenidos, tengamos provisión del aceite de la esperanza para poder mantener viva la llama de la fe. Y de paso, porque esto nunca está de más, aprovechemos a vivir y manifestar esa fe y esa esperanza a través de la caridad, o sea, a través del amor al prójimo, del amor a los hermanos, del amor como Cristo nos amó, como veíamos los otros días cuando el Señor planteaba cuál era el resumen de la ley, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y recordábamos también el último mandamiento que el Señor le da a sus discípulos cuando les dice, ámense unos a otros como yo los he amado, en la última cena. Entonces, alimentamos la llama de la fe, mantengamos en alta nuestra esperanza, vivamos el amor a Dios y al prójimo y estemos tranquilos porque el Señor en algún momento va a venir, pero nosotros vamos a estar preparados. Alabado sea Jesucristo.